concentrar por cuánto tiempo, como les he repetido, no sé, eso solo Dios lo sabe, en la carta a los Hebreos. ¿Cuántos han leído esa carta? ¿Cuántos la han leído? O al menos la han leído. Tal vez no sé si la hemos estudiado. Ustedes saben que leer la palabra de Dios es muy importante, pero estudiarla es todavía más importante, es más necesario. Porque cuando nos metemos un poquito más a fondo en estudiar las escrituras, definitivamente nuestro entendimiento se ve alumbrado por la palabra de Dios. Y nos ayuda a crecer, nos hace crecer, porque entre más nosotros conocemos a Dios, más nosotros crecemos espiritualmente. Así es que vaya conmigo a la carta a los Hebreos. Apenas estamos iniciando. Hoy va a ser una meditación breve, va a ser un breve tiempo lo que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, porque ustedes saben que también tenemos un tiempo ahora para compartir una cena. Vamos a compartir también la cena del Señor allá afuera y vamos a emular como lo hacían los primeros cristianos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso allá afuera, ¿sí? ¿Cómo lo hacían los primeros cristianos? ¿Verdad? Pero vaya conmigo a la carta a los Hebreos, y decía que estamos apenas iniciando porque hemos compartido apenas 2 enseñanzas, 2 predicaciones al respecto, y hoy vamos a tener una meditación de una pequeña porción, pero que encierra una verdad maravillosa, extraordinaria. Vaya conmigo al capítulo 1 y al verso 1, y dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? De los profetas. En estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué dice? Lea conmigo: heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que a partir de esta escritura, hermanos, a partir de, o más bien dentro de toda esta escritura, al principio de esta carta, el autor a los Hebreos nos va a regalar, nos va a dar el conocimiento de al menos 7 gloriosas o 7 gloriosos atributos de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Una de las cosas que tiene propósito esta carta es presentar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? En el mundo hay mucha gente que dice creer en Jesús, o al menos conoce parte de la historia del Jesús histórico, ¿cierto? Usted hoy en muchos lados, en muchas latitudes, usted va y usted podría hablar de Jesús y alguien podría decirle: sí, yo sé quién es Jesús. Bueno, porque ha leído la historia bíblica, porque se la enseñaron de alguna manera, tal vez en la menos caso de los padres, en los hogares, lamentablemente, pero tal vez a través de una película de Semana Santa, o no sé, alguna película, de alguna manera ha llegado esa información a las personas. Pero fíjese que hay mucha gente que cree en un Jesús histórico, pero no lo conoce, no sabe quién es el Hijo de Dios. Él conoce parte de la historia, que nació de una mujer virgen llamada María, que se hizo hombre, que creció, que murió en la cruz, que resucitó, que luego
fue a la presencia del Padre y se sentó en el trono glorioso. Bueno, eso es los que ya tienen un poquito más de información. Pero vamos a ver, el escritor a los hebreos, les decía el otro día cuando estábamos haciendo la introducción, tenía su público o las personas a las que él les estaba escribiendo. Era gente de origen judío, con un conocimiento total de la ley y de las cosas que tenían que ver con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, uno de los propósitos del autor, inspirado por el Espíritu Santo, es presentar la divinidad de Cristo como el unigénito Hijo de Dios o como el primogénito Hijo de Dios. Eso significa, cuando hablamos de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, ¿qué estamos diciendo? Es el único Hijo. Aquí es donde, si no entendemos, podría alguien decir y pensar, un momentito, porque yo he leído en la Biblia que Dios a los ángeles les llama hijos, y ahora a los creyentes, a los cristianos, les llama también hijos. Entonces, ¿cómo eso de unigénito? Bueno, unigénito porque aunque Dios tiene muchos hijos y va a llevar muchos hijos a su gloria, solo hay uno que tiene su naturaleza y que es Dios, el que descendió del cielo, el que se hizo hombre, el que fue a la cruz, el que resucitó, el que nos liberó. Ahora cantábamos que Él nos hizo libres, ¿verdad? Ok, bueno, el autor también nos presenta 7 gloriosos atributos de Jesús como Hijo de Dios. Y yo brevemente esta noche quiero tocar uno de esos. Y en el verso 2 donde leímos, dice: a quien constituyó heredero de todo. Es interesante que el autor a los hebreos utiliza algo muy conocido por ellos. Y no está ahí de casualidad, no es por accidente. Él ha querido darles una figura, ha querido darles una ilustración, porque ellos conocen muy bien ese vocabulario, ese lenguaje. ¿Sabe? El autor está usando algo que en la cultura hebrea se daba, y era el primogénito. El primer hijo, el primer hombre, el primer varón, se le reconocía y se le nombraba como el primogénito. Uno de los, pues de las garantías que tenía este hijo primogénito era que él se convertía automáticamente, cuando el padre moría, en el heredero de toda la riqueza familiar, de todo lo que el padre poseía. Él era entonces incluso el que tomaba el lugar como si fuera el mismo padre. Ahora, en el caso de Jesús, cuando hablamos de primogénito, no estamos hablando en cuanto al sentido de nacimiento. ¿Sí? Bueno, los testigos de Jehová, por ejemplo, hermanos, ustedes saben que siempre que estudiamos la palabra, estamos hablando en medio de todo, ¿de qué? De doctrina cristiana, doctrina bíblica. Entonces, ¿sabe? Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando leen primogénito, ellos aducen que es porque Cristo es creado por el Padre, pero que fue creado primero que todos nosotros y primero que los ángeles, pero que fue creado. Bueno, solo imagínense entonces Dios creando otro Dios, cuando Él dice que otro Dios no conozco yo, ni a otro daré mi gloria. Amén. Entonces, solo para que usted y yo podamos ver, por un lado, el error, el engaño, la mentira
Primogénito en la Biblia, cuando habla del Señor Jesucristo, no está hablando de creación, está hablando de posición. Está hablando de cuál es la posición que Él tiene. Él tiene la posición del primogénito y del unigénito Hijo de Dios. Y esto, ¿sabe qué, hermanos? Es lo que hace que a la vez entonces Él sea el heredero de todo lo que Dios tiene, de todo lo que Dios ha creado, de todo lo que Dios ha traído a la existencia en el cielo y en la tierra, se lo ha entregado a su Hijo. Pero yo quiero que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que nos lo diga, y vamos a leer rápidamente algunos pasajes de las Escrituras donde hace mención de esto. Primero vaya conmigo al Salmo 24 y verso 1. Hay una declaración ahí muy poderosa, y es que dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa eso? De Jehová, del Señor, del Dios Padre Todopoderoso, es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa eso? Todo lo que está en la tierra. ¿Qué está en la tierra? Los mares, los animales, las personas. ¿Solo los creyentes le pertenecen a Él? No. Aunque el corazón del no creyente esté lejos de Dios, recuerda, Dios no está lejos del hombre. Pedro dice que, más bien Pablo, perdón. Siempre esos dos señores se me confunden a veces cuando los menciono en alguna cita, en algún momento, pero fue Pablo. Pablo le dijo a los atenienses lo siguiente, porque ellos eran tan idólatras que tenían miedo de no estarle rindiendo culto a algún Dios existente. En todos aquellos altares, al final tenían uno que decía: al Dios no conocido. Eso por si algún Dios se les había olvidado que no conocían. Entonces le estaban rindiendo culto a aquel Dios. Entonces Pablo dijo, se tomó de eso y dijo: de ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les vengo a hablar. Y entre otras cosas, Pablo dice que Él no está lejos de los hombres. Aunque el hombre en su ceguera no lo vea, no lo conozca, pero Pablo dice: si de alguna manera, como a tientas, como arañando, el hombre pueda encontrar a Dios, porque Dios no está lejos del hombre. En Él vivimos. O sea, el ser humano vive en Dios, por Dios y para Dios, aunque no lo sepa y aunque no lo practique. Pero ese es el propósito de Dios para el hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó absolutamente con ese propósito. Que luego el hombre pecó y se apartó del propósito de Dios y ha vivido una vida creyéndose autónomo, creyéndose que hace y vive y logra por sus propios medios. Lo que él no se da cuenta, lo que el ser humano sin Dios no se da cuenta, es que todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que hace es por Dios, y de otra manera no lo puede hacer. Entonces dice que la tierra y su plenitud son ¿de quién? ¿Quién es el dueño? Hermano, esto es muy importante, porque yo me he encontrado cristianos que creen que la tierra le pertenece al diablo. Y lamentablemente parece que no entendemos lo que la Biblia dice al respecto. ¿Sí? No, la tierra y su plenitud le pertenecen a
a Jehová, a Dios, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuál es la razón que da el profeta, el salmista, para esto? Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, porque él la creó, porque él es el dueño. Entonces, tenemos que partir del hecho de que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios el Padre. Pero fíjese que Dios el Padre le dice al Hijo algo muy interesante. Vaya conmigo al Salmo 50. ¿Sí? Bueno, ahí todavía hace una declaración en el Salmo 50 y en el verso 10 al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque. Ok, como para aquello, para que tengamos claro que los animales fueron creados por Dios y fueron creados para su gloria también y le pertenecen a él. Por lo tanto, nosotros no podemos disponer de las bestias a nuestro antojo para nuestros propósitos sin que sea para que le den gloria a él. Dice: y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes, dice el verso 11, y todo lo que se mueve en los campos, que dice Dios, me pertenece. Si yo tuviera hambre, oiga lo que Dios dice, ¿verdad? Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, o sea, al hombre, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea que Dios, bueno, es porque Él no tiene hambre, porque Él no es como usted y como yo. Pero si fuera, Dios dice, está diciendo un supuesto, ¿no? Si fuera, pues si fuera que yo tuviera hambre, yo no le pediría a nadie nada para comer. Porque todo lo que yo he creado es mío. Está a mi disposición. Es para mi gloria. Ahora sí, vaya conmigo en el verso, en el Salmo 2, capítulo 2, verso 8, porque ahora aquí donde viene lo interesante, como el padre le dice al hijo que le pida la tierra por heredad y que él se la va a dar por heredad la tierra también. Está hablando del padre al hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dice en el verso 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová. ¿De qué manera? Con temor, y alegraos con temblor. Y oiga, y honrad a quién, al hijo, para que no se enoje. ¿Usted había leído ese salmo? ¿Usted alguna vez se había dado cuenta que en los mismos salmos tenemos los que son los salmos proféticos? Salmos que hablaban del Mesías, de lo que el Mesías era, de lo que haría, etcétera, etcétera. Y vea qué explícito es aquí. Dice que honren al hijo para que no se enoje. ¿Quién? El Padre. ¿Y qué dice? Y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ok, entonces, cuando la Biblia dice que él es el heredero de todo, incluye que la tierra es de su pertenencia ahora, que los animales son de su pertenencia,
que todos los hombres, los seres humanos son de su pertenencia, que todas las flores, todo lo que hay sobre la tierra es de su pertenencia. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata que está en la tierra, Él es el dueño absolutamente de todas las cosas. Nuestro Señor, en el que nosotros estamos unidos, el que vive en nosotros, el que está siendo formado en nosotros, es el dueño de toda la tierra. Él es el dueño de esta tierra y Él es el dueño de la próxima tierra. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esta tierra no va a durar para siempre? Pedro dice que va a ser como quemada, exterminada, etcétera, etcétera. Y es una serie de verbos que nos da a entender que esta tierra no va a durar para siempre, que esta tierra es desechable. Sí, para que sí lo entendamos. Pero ¿qué le mostró él a Juan? Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Satanás le ofreció los reinos de este mundo a Jesús, si postrado lo adoraba. Pero parece ser que Satanás no sabía que con quien estaba hablando es el dueño, el heredero de todas esas cosas. Claro, él se lo estaba ofreciendo de una manera engañosa, mentirosa. Sí, él es el dueño de las naciones, Satanás. ¿De qué sentido? ¿En qué manera? Bueno, porque él gobierna la mente de las personas que no tienen la mente de Cristo. Y a través de los pensamientos y a través de las filosofías y a través de todo eso, Satanás tiene dominio de la mente de los hombres y les hace creer una serie de cosas que no son más que puras mentiras. Entonces Satanás le ofrece a Jesús los reinos de la tierra, pero es que Él es el heredero de los reinos del mundo. Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de los animales, es el dueño de todo lo que Dios ha creado en este globo terráqueo, en este que llamamos la tierra. Pero no solo ahí, sí, no solo en la tierra, no solo la tierra, no solo estas cosas, sino que el Padre como herencia le entregó la iglesia, los escogidos. Vaya conmigo a San Juan 17:6. Vamos a tratar de ir rápido para hacer mención de algunas cosas, pero queremos darle honra y gloria al heredero del Padre. ¿Sí? Al heredero del Padre. San Juan capítulo 17, verso 6. Yo no sé si usted sabía, pero esta fue la última oración de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Antes de morir, el capítulo 17 de San Juan nos regala una riqueza de la comunión de Cristo, del Hijo de Dios con el Padre y de una serie de verdades que Jesús dijo aquí maravillosas. Y vea lo que Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, a ver, lea conmigo, me diste. Tuyos eran. ¿De quién? Del Padre. Y me los diste. Oiga, qué privilegio, hermano. Usted y yo somos parte de esa herencia que el Padre le ha dado al Hijo. Cada uno de sus hijos, cada una de sus hijas, cada uno de sus escogidos, el Padre se los heredó al Hijo, se los entregó al Hijo. Y vea lo que sigue diciendo: y han guardado tu palabra. Claro, en este momento Jesús está hablando, por lo pronto está hablando de los discípulos que están ahí con él. Pero luego en el pasaje, en el contexto, no lo vamos a leer todo para que no se nos haga muy largo, pero en el contexto dice:
yo no pido solo por estos, sino por los que han de creer en mí por medio de ellos. Entonces, ¿por quién estaba orando el Señor? Y cuando Él dice, tuyos eran y me los diste, ¿de quiénes se estaba refiriendo? ¿Solo de los discípulos? ¿Solo de los 12? Bueno, de los 11, porque ya usted sabe que uno era diablo, ¿no? ¿Sí? De los 11. Pero estaba hablando de usted y de mí. ¿Sí? Y dice, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, oiga, me has dado, proceden de ti. Entonces, el Hijo es heredero de la iglesia. La iglesia es suya, por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Porque el Padre le entregó los escogidos, los que Él quiso soberanamente escoger para sí. Él se los entregó a su Hijo como parte de esa herencia que le dio a su Hijo. El juicio de las naciones, el Padre se lo heredó al Hijo. Vaya conmigo ahí mismo a San Juan, devuélvase un poquito al capítulo 5 y leamos el verso 22 y 23 para que vea que dice, Jesús viene hablando y está hablando del juicio de Dios, pero dice en el verso 22 específicamente, porque el Padre a nadie juzga. ¿Por qué? ¿Cómo que el Padre a nadie juzga? Si Él es el juez. Porque Él le ha heredado el juicio a su Hijo. Y vea lo que dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es entonces en aquel día en el trono blanco, en el gran trono blanco que nos revela Apocalipsis? ¿Quién es el que va a juzgar a vivos y a muertos? Cristo, el Hijo, como parte de la herencia que el Padre le ha entregado al Hijo. Le ha entregado la tierra, le ha entregado los hombres, le ha entregado los que Él ha escogido como una herencia especial. ¿Sí? ¿Sabía usted que nosotros somos una herencia especial? Porque dice que somos especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, etcétera, etcétera. Entonces, el juicio de las naciones, como parte de esa herencia, el Padre se la ha dado al Hijo. El Hijo es el que va a estar sentado en ese trono para juzgar a las naciones. Bueno, y ustedes saben que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. No para salvación, no para ver si somos salvos o estamos condenados. No. ¿Para qué? Para retribución, para dar cuentas. Yo creo que a veces se nos olvida un poco eso, ¿no? Que nosotros, mientras estamos aquí en el cuerpo, vamos a irle a dar a cuenta al Señor de todo, absolutamente de todo. ¿Sí? Bueno, que eso nos sirva como una manera de motivarnos a querer honrar al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que tengamos, que siempre queramos honrar al Señor. Otra cosa que el Padre bíblicamente le ha entregado al Hijo es la gloria y la honra. Dios, el Padre, ha tomado de la gloria y honra que le pertenecen a Él como Padre, como Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Ha tomado de esa gloria y de esa honra, y el autor de los Hebreos en este primer capítulo hace una descripción maravillosa.
Hoy no lo vamos a ver, pero cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Como incluso dice, cuando introduce al Hijo al mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo van a decir los mormones que Cristo y el diablo eran hermanos? Solo que el diablo se portó mal y Cristo hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo va a equiparar al diablo con Jesús? Si está hablando, el Padre está diciendo que le adoren todos los ángeles de los cielos, que le rindan culto, que le adoren, que le den gloria. Vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 5 donde estuvimos ahorita, y en el verso 23, que yo lo mencioné antes pero no lo leímos, dice en el verso 23, para que todos honren a quién. ¿Quiénes? Todos. ¿Y quién es todos en este contexto? Los que están en el cielo como los que están en la tierra. Y como los que están en todo lugar, porque dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso, ¿no? 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea que la honra tiene que ser igual que se le da honra al Padre. Dios el Padre ha dispuesto que al Hijo le demos igual, de la misma manera, en la misma proporción, de la misma manera, con todo el ser, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, que le demos honra al Hijo. Él lo ha hecho heredero de gloria y de honra. Y vea lo que dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esto es maravilloso, pero esto es muy serio. Porque entonces vamos a tener a miles y millones de personas en aquel día siendo rechazadas por Dios por no haber honrado a su Hijo como decían honrar al Padre. Ustedes saben que los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen honrar a Dios sobre todas las cosas. Dicen ellos honrarlo, ¿no? Pero cuando llegan al Hijo, han leído la escritura del Nuevo Mundo, la Biblia de los testigos de Jehová, totalmente manoseada, totalmente torcida en muchos aspectos, en muchas partes de ella. De hecho, que imagínense que aquí, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo nosotros de Hebreos, no dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabe cómo dice? Nos ha hablado por un Hijo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted la intención maliciosa, malvada, diabólica que hay ahí? Porque un hijo es alguien entre muchos hijos, pero el Hijo es el unigénito Hijo de Dios. Y estas personas han traducido de esa manera para quitarle entonces al Hijo la honra y la gloria que el Padre le ha dado, porque Él es de la misma naturaleza, de la misma esencia, la misma sustancia que el Padre. Y Jesús así lo reveló, y Jesús así lo dijo muchas veces, ¿no? El Padre y yo, uno somos. ¿Qué quería decir eso? Que era una sola persona. No, que eran dos personas, pero con la misma esencia divina. Recuerde, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero con una misma esencia divina. Son iguales.
en todo. Y aquí estamos hablando del Padre y del Hijo, de lo que el Padre le ha heredado al Hijo. Y le ha heredado honra y gloria. Es más, dice la Escritura que el Padre le ha dicho al Hijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. ¿Se da cuenta? El Padre ha determinado que todos los enemigos lleguen a reconocer que el Hijo es Dios. ¿Sabe que ese es el más grande pecado que deja al hombre sin salvación? Es no reconocer desde el plan y el propósito de Dios a quien Él envió. Ese es el pecado imperdonable. Porque cuando nosotros rechazamos eso, estamos rechazando el testimonio del Padre que pisotearon. No podrán estar en pie en aquel día. Segunda carta de Pedro. Ya vamos a leer solo 2 versos, o más bien 2 pasajes bíblicos, y con esto vamos a finalizar para lo que luego vamos a hacer. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 16, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas. O sea, lo que Pedro está queriendo decir: no le hemos dado a conocer estas verdades acerca de nuestro Señor con engaños, con mentiras, ¿verdad? Con filosofías engañosas. No, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿a quién? Su majestad. Y es que usted se acuerda lo que pasó allá en el monte, ¿no? ¿Se acuerda? Y que Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y se los llevó al monte, y delante de ellos se transfiguró. ¿Sabe lo que eso significa? Es como si la humanidad de Jesús hubiera sido como un vestido, como un velo, que en ese momento fue quitado, y a quien vieron fue al Hijo divino del Padre, al unigénito, lleno de gloria y lleno de honra. Cuando yo leo eso, hermano, yo no, en mi mente tan pequeñita, yo no entiendo cómo es que dentro de ese ser humano que la gente veía de carne y de hueso, y que él dijo: tóqueme, un espíritu no tiene carne ni hueso, no, tóqueme, ¿verdad? Dentro de ese ser humano, dentro de esa naturaleza humana débil, estaba nada más y nada menos que el Dios infinito, todopoderoso y glorioso. Y en ese momento Pedro está diciendo que ellos vieron su majestad. ¿Te acuerdas cómo se pusieron los discípulos? Se volvieron como locos. Ay, Señor, ¿quieres que hagamos unas enramaditas y nos quedemos aquí? No sabían ni lo que estaban diciendo, hermanos. Fue tan grande lo que vieron. Estaban temblando, estaban ahí postrados temblando, diciendo: Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas y nos quedemos aquí? ¿Verdad? Porque lo que vieron fue tan grande. Y sigue diciendo Pedro: con nuestros propios ojos vimos su majestad. Y el verso 17 dice: pues cuando él recibió de Dios, ¿qué recibió? Honra y gloria. Lo que el Padre hizo en ese momento fue glorificar al Hijo, dar testimonio de que el Hijo era de su misma naturaleza, era su Hijo el que estaba ahí. No era un profeta, no era un buen hombre, no era solamente un rabino como le decían normalmente. ¿Era quién? El Hijo
de Dios, con la gloria y la honra del Padre. Y entonces dice que cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el único que el Padre podía tener plena complacencia. ¿Por qué? Porque era de su misma naturaleza, porque nunca pecó, porque nunca falló, porque nunca hizo absolutamente nada que violara el carácter de su Padre, el carácter de su misma naturaleza, divina y humana a la vez. Ahora sí, cerremos con este versículo, Colosenses 1, 16 y 17. Porque aquí entonces nos dice Pablo, dice a los hermanos de Colosas y nos dice a nosotros unas verdades gloriosas, maravillosas en cuanto al Hijo, que por supuesto están totalmente de acuerdo al día. Vea, lea conmigo, siga leyendo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué dice que en Él? Recuerde que Él es el verbo, Él es la palabra viva. ¿Cómo dice el Génesis? Dios dijo. Cuando dice que Dios dijo, lo que está diciendo es que Él dijo potestades, los coros celestiales, ¿verdad? Dice, todo fue creado por medio de ¿quién? ¿Quién es Él? Esa partícula, Él, ¿quién es Él? El Hijo. Es que maravilloso el Padre. Dice, mire, yo le voy a heredar todas las cosas, pero vamos a hacer una cosa. Usted las va a crear. Y yo todo lo que usted haga, yo se lo doy. Yo se lo entrego. Y usted va a ser el administrador y el dueño y señor de todas esas cosas. Y entonces mire, y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, propósito. El propósito es que todo lo que Él ha creado, lo que ha recibido, todo eso le dé gloria a Él, le dé honra, le dé alabanza, le dé exaltación. Que no se nos olvide nunca que nuestra vida, hermanos, es absolutamente con el propósito central y principal de glorificarlo a Él. Por eso todo lo que hacemos lo tenemos que medir en base a eso. Estoy honrando a Dios, estoy honrando al Señor Jesucristo, estoy honrando su gloria, su majestad, su santidad, estoy honrando quien Él es con todo lo que yo hago y lo que yo soy, y como yo pienso y como yo vivo y como yo me visto y como yo como y como yo hago todas las cosas. ¿Lo honran a Él? Recuerde que Pablo dijo, y todo lo que hacéis de boca, o sea, de palabra o de hecho, háganlo como para quién, como para el Señor y no para los hombres, hermanos. Entonces, ese es un mismo principio. Recuerden, los principios en la Biblia viajan de principio a fin como hilos conductores que son exactamente los mismos siempre, nunca se contradicen en absoluto. Entonces, dice para Él, y escuche, hablando de su esencia, y Él es antes que todas las cosas. ¿Sí? ¿Quién existió primero? O sea, bueno, Él nunca ha venido a la existencia. Aquí en la tierra sí, como hombre, en su naturaleza, pero en su esencia divina es eterno. Porque entonces no puede ser Dios. Si fue creado, no puede ser Dios. Porque Dios es infinito, eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él o subsisten en Él.
Hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo es nada más y nada menos que el heredero de todas las cosas. Todas las cosas el Padre se las ha dado en su mano. Y entre esas cosas que el Padre le ha dado, estamos usted y yo. Qué privilegio, qué maravilloso es nuestro Dios. Nuestro Señor es infinitamente glorioso, infinitamente digno de ser alabado. Por eso, cuando nosotros agradecemos al Señor, lo que estamos diciendo es esto mismo. Todo ha sido creado por medio de ti, todo está sustentado por ti, todo está sostenido, todo permanece en el orden en que Él lo ha hecho, a su voluntad, con el propósito de que todo le dé honra y gloria. Esa es la voluntad del Padre. Así que si nosotros queremos hacer la voluntad del Padre como la hizo su Hijo, toda nuestra vida y todo lo que nosotros somos, hermanos, tiene que honrar al Hijo. Porque si no honra al Hijo, hermanos, estamos en un serio problema eterno. Y no quisiera estar ahí, hermanos, para poder ver cuántos millones de personas que dicen creer en Dios. Ya yo lo he dicho esto otras veces, pero me llaman poderosamente la atención. Cuando en una ocasión, en un programa muy famoso en Estados Unidos, invitan a un predicador cristiano, a un pastor, y lo invitan, y el que lo estaba entrevistando era un judío, y él le dice: dígame una cosa, fulano de tal. Omito el nombre, hermanos, porque no tiene sentido, solamente lo tomo como un ejemplo. Fulano de tal, quiere decir que si yo no creo en ese Jesús que usted predica como Mesías, ¿me pierdo? O sea, ¿me condeno? Quiere decir entonces que las personas que tienen religiones como el budismo, como el hinduismo, como todas estas filosofías o ideas de pensamiento, de percepciones de la divinidad, si no creen en Jesús, se pierden. Y horrible y espantosamente ese hombre respondió: yo no lo sé. Yo no puedo decir eso. Y puso un ejemplo y dijo: yo de pequeño, mis padres eran misioneros y ellos vivieron en la India. Y hay que ver cómo adoran a sus dioses estas personas, con qué amor. Así es que yo no puedo decir que si no adoran a Jesús, se van a perder. Eso es agarrar el evangelio, hermanos, y botarlo todo. Porque el evangelio, el anuncio del evangelio es ese. Dios el Padre no solo nos ha hablado por el Hijo, sino que a través del Hijo ha hecho todas las cosas. Y las ha hecho para darle honra y gloria. Y quien quiera honrar a Dios, pero no honra a su Hijo, no está honrando al Padre. Por eso Jesús le decía a los fariseos y a los doctores de la ley: si ustedes conocieran a Dios, me conocerían a mí, porque el Padre y yo uno somos. Porque el Padre no habla una cosa y el Hijo otra. Porque hay un acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo, donde uno no está en desacuerdo con el otro. Así como Dios el Padre le heredó todas las cosas a su Hijo nos ha hecho coherederos a nosotros. Vamos a ver eso la próxima semana. Vamos a orar un momento y vamos a agradecer al Señor. Luego pasamos allá, hermanos, y allá vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a hablar unos minutitos ahí. Y vamos a tomar la cena del Señor
recordando la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, gracias te damos. Oh Padre eterno, cuán grande es tu sabiduría, cuán inmenso es tu amor, Señor. Has heredado a tu Hijo todas las cosas. Lo has hecho el heredero. Lo has proclamado el Señor en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando del propósito cumplido o cumpliéndose del Padre en su vida. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Oh Padre bueno, hoy honramos tu santo nombre. Hoy honramos y damos gloria a ti, pero damos gloria a tu Hijo, porque esa es tu perfecta voluntad. Por lo tanto, en este culto, en todo esto que hacemos, ahora que vamos a ir a comer, a celebrar la cena, todo esto es para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.